Bienvenido a nuestro canal, Tu Momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras, cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual, que tus días comiencen con esperanza, que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te has acostado alguna vez con el peso de una culpa que no te deja respirar ni escuchar la voz tranquila de Dios? ¿Y si te dijera que existe un secreto espiritual, un poder de liberación que muy pocos conocen, pero que puede limpiar tu conciencia, arrancar los remordimientos más hondos y permitirte dormir en paz con la certeza del perdón divino? Este video es una puerta. Detrás de ella hay una verdad que transforma noches de insomnio en descanso restaurador, heridas de culpa en testimonios de gracia y corazones inquietos en santuarios de paz. Reflexión inicial sobre el tema: descargo de culpas. La culpa es una sombra que se pega al alma y distorsiona la manera en que vemos a Dios, a los demás y a nosotros mismos. A veces la carga nace de errores reales, a veces de culpas impuestas y otras veces de un corazón que no ha aprendido a recibir la misericordia que ya fue dada. En la profundidad del silencio nocturno, esos sentimientos se vuelven gigantes, palabras que no dijimos, acciones que lamentamos, promesas rotas que creemos irreparables. Pero la Biblia revela una verdad inquietante y liberadora. No estamos condenados a cargar para siempre. El Señor ofrece no solo perdón legal, sino un descenso de paz que reordena la conciencia y devuelve la dignidad al pecador arrepentido. Hay un proceso espiritual que pocos conocen y que hoy vamos a abrir paso a paso. Imagina por un momento la diferencia entre cargar una piedra todo el día y dejarla a la orilla del camino. La piedra era real, pesaba de verdad, pero ya no te define. Así es la obra del perdón. No niega el error, lo purifica y te permite seguir con la misión que Dios te confió. Hoy te propongo entrar a un viaje interior donde lo que parecía insuperable empieza a disolverse. Lo que vas a vivir en los próximos minutos en este video descubriremos un camino claro y pastoral para reconocer la culpa que te oprime sin justificarla ni ocultarla, entender qué dice la palabra sobre el perdón y la restauración de la conciencia, recibir y declarar promesas que activan la misericordia de Dios en tu vida, hacer un acto espiritual concreto que libere tu alma y te permita descansar en paz. Te guiaré con textos bíblicos, aplicaciones prácticas y una oración final que te ayudará a soltar lo que te ata. Guardaré enigmas y preguntas en el aire para que tu corazón permanezca atento. ¿Qué palabra necesita ser perdonada? ¿Qué gesto de arrepentimiento ha quedado sin decir? ¿Qué verdad de Dios has olvidado y que hoy traerá liberación? A cada una de esas preguntas responderemos con luz y ternura espiritual. Te prometo esperanza concreta. Si recorres este audio hasta el final con fe, algo en tu interior comenzará a ceder. No prometo una experiencia mágica, sino una apertura de la gracia que transforma conciencias y reordena realidades. La penúltima enseñanza de hoy contiene una clave que puede desbloquear una bendición concreta en tu vida. Estate atento a ese momento. Un secreto que pocos conocen: existen prácticas espirituales sencillas que la iglesia primitiva y muchos santos practicaron para descansar con la conciencia limpia. No son fórmulas vacías ni rituales supersticiosos. Son pasos de arrepentimiento, confesión, restitución cuando es posible, y de proclamación de la verdad de Dios sobre la propia vida. Esa secuencia, actuada en fe, produce lo que llamo un descargo de culpas, una experiencia interior donde la culpa pierde autoridad y la paz toma su lugar. Hoy te invito a descubrir ese secreto, a ponerlo en práctica y a comprobar su efecto en tu noche. Antes de comenzar la oración, quiero que hagas dos cosas breves ahora. Actos de fe pequeños y poderosos que te conectan con esta comunidad y con lo que Dios quiere hacer. Escribe en los comentarios la frase corta que la comunidad usa antes de cada estudio. Paz en Cristo. Deja un comentario corto relacionado con el tema principal. Puedes escribir algo como: hoy recibo mi descargo de culpas o perdón recibido. Este gesto no es ritual vacío, es una declaración pública de tu deseo de ser transformado y una forma de comprometerte con la obra de Dios en tu vida. Dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a otras almas que no tienen iglesia cerca y que necesitan escuchar la voz liberadora de Dios. Si ya formas parte de esta familia, gracias, te celebro y te hago sentir orgulloso por apoyar esta causa.
Si aún no estás suscrito, te explico brevemente por qué hacerlo ahora conecta con el tema. Suscribirte es asumir que estás abierto a la disciplina espiritual y a recibir alimento regular para el alma. Es elegir pertenecer a una comunidad que trae paz en las noches más oscuras. Recuerda que muchos usan estos audios como apoyo espiritual porque no encuentran una iglesia cercana o porque su dolor es nocturno y encuentran en estas palabras compañía y ánimo. Tu participación activa desde el inicio ayuda a que más corazones heridos encuentren refugio. Promesa y llamado a la atención plena si decides escuchar hasta el final con corazón dispuesto. Te prometo que no saldrás igual. Habrá un momento en la mitad del camino donde desafiaré a tu conciencia a un acto de entrega concreto y otro momento casi al final donde pronunciarás una confesión que puede liberar lo que llevas dentro. La penúltima enseñanza es especialmente poderosa para desbloquear una puerta de bendición que quizá ni sabías que estaba cerrada. Ahora voy a comenzar el estudio y prepararé la oración que te acompañará hacia el descanso. Si ya comentaste paz en Cristo y escribiste tu frase de compromiso, toma una respiración profunda. Apaga las distracciones y abre tu corazón a lo que el Espíritu Santo puede revelar en estos minutos. Primero, identifica el peso. David no negó su culpa ni la minimizó. Tras confrontar su falta, fue incapaz de sostener una vida de paz hasta que la verdad fue pronunciada y el arrepentimiento fue real. En la noche de su alma, cuando la conciencia le reprochaba, David pronunció palabras que hoy resuenan como un proceso para despojarse de la culpa. Confesión explícita, reconocimiento del daño, dolor por lo hecho y clamor por la gracia. Para tu vida, esto significa nombrar aquello que pesa en tu corazón. No lo escondas. Trae a la luz lo que te consume y dilo en voz sincera ante el Señor. La luz purifica. La confesión desenmascara la sombra y permite que la gracia entre. Segundo, entiende la raíz del remordimiento. En David la culpa no nacía solo de un acto, nacía de una ruptura interior con la santidad que él conocía. Cuando pecamos, la conciencia actúa como termómetro. Sube la temperatura del alma y se convierte en alarma. Esa alarma no es para aplastarte, sino para decirte que algo necesita sanación. A menudo el remordimiento se alimenta de oscuras interpretaciones. Dios no podrá perdonarme, ya es tarde, soy peor que otros. Esos juicios son mentiras que aumentan el peso. David aprendió a dejar de escuchar esos dictados y a volver a la verdad. Dios es un refugio para el quebrantado, un médico para el herido. Su misericordia no tiene limitaciones humanas. Tú debes sustituir los juicios por la verdad revelada. El perdón de Dios está disponible para quien se humilla. Tercero, actúa con pasos concretos. El arrepentimiento de David incluyó actos, hablar con Dios, confesar y, cuando fue posible, hacer restitución o buscar reparar el daño. La reparación puede adoptar muchas formas. Pedir perdón a quien fue ofendido, corregir una conducta, reconciliarse con el prójimo o tomar decisiones prácticas que impidan repetir el error. El proceso práctico fortalece a la conciencia para soltar la culpa. Si tu remordimiento pesa por una palabra lanzada o una traición, buscar al hermano o a la hermana, pedir perdón y hacer lo posible por enmendar restituye orden interior. Si la falta fue hacia Dios, el acto de arrepentimiento incluye oración, ayuno y una decisión concreta de volver a la senda de la fidelidad. Haz algo frontal. No permitas que el arrepentimiento sea solo sentimiento. Conviértelo en actos que demuestren la seriedad de tu cambio. Cuarto, recibe la palabra de perdón. En la historia de David encontramos palabras que explican cómo la verdad pronunciada por Dios libera la conciencia. El profeta le habló y la misericordia divina se manifestó. Cuando se pronuncia el perdón y la bendición, el alma comienza a respirar de otro modo. Hoy necesitas escuchar la voz de Dios que dice: tu pecado está perdonado. Repite y clama esa verdad. No la transformes en fórmula vacía. Haz la oración. Señor, confieso esto y te pido que me limpies. Creo que tu perdón es real. La promesa que restaura la conciencia no es un consuelo humano, sino una verdad que debe ser recibida por fe. David recibió esa palabra y el alivio fue real. Permite que esa ley de gracia te alcance. Cuando Dios declara limpieza, tu conciencia puede descansar. Quinto, descansa en la obra consumada. La culpa muchas veces ignora la realidad de la obra que Dios ya realizó. En la cruz y en la obra redentora hay entrega completa y satisfacción para la ira divina. Tu arrepentimiento no es una moneda para comprar perdón, sino una llave para abrir lo que ya fue dado. David aprendió a descansar no en su habilidad para cambiar, sino en la fidelidad divina. Tú también debes aprender a no cargar con lo que Cristo pagó. Cambia la narrativa interior. Deja de afirmar «tengo que pagar» y empieza a decir «estoy perdonado y soy llamado a vivir en esa verdad».
El descanso verdadero surge cuando la conciencia reconoce que la justicia de Dios fue satisfecha y la misericordia prevaleció. Esta es la lección pastoral que libera. Admitir que el pago fue hecho por otro es soltar la carga que sobrelleva el remordimiento. Sexto, crea un acto ritual de liberación. En la práctica espiritual, David realizó actos simbólicos que ayudaron a su alma a marcar un antes y un después. Tu vida necesita un gesto que marque la referencia. Puede ser una oración pública de confesión, una carta rota que simbolice dejar el pasado atrás, lavarte las manos con agua mientras declaras que Dios te limpia, o dar gratuitamente a quienes fueron afectados. Estos actos no son magia, son puntos de anclaje que la mente y el espíritu necesitan para reconocer que algo ha cambiado. Cuando decidas un acto así, hazlo con reverencia y fe, que sea una acción que vincule tu interior con la transformación que Dios quiere obrar. Séptimo, protege la conciencia restaurada. Después de haber sido liberado, viene la etapa de consolidación. David no permitió que la culpa volviera a crecer sin combatirla con la palabra y la comunión con Dios. Tú deberás cuidar tu conciencia por medio de la disciplina espiritual, lectura bíblica, oración diaria, comunión con hermanos que te sostengan, evitar ambientes y personas que fomenten el pecado, y una vida de testimonios pequeños que refuercen la nueva condición. La restauración se mantiene con constancia. Es como una herida que necesita vendaje y cuidado hasta sanar completamente. La rutina espiritual es el vendaje que protege la libertad obtenida. Octavo, contempla la transformación. David, tras su arrepentimiento, compuso salmos que expresan el alivio y la gratitud de un alma sanada. La experiencia de liberación produce frutos, una vida más humilde, mayor sensibilidad hacia el dolor de otros, una fe más profunda y una capacidad renovada de alabar. Si recibes el descargo de culpas, no te quedes en la simple ausencia del dolor. Permite que la experiencia te transforme en alguien que consuela y guía a otros. La conciencia restaurada será umbral de servicio, no de autojustificación. Noveno, escucha la voz del Espíritu cada noche. La noche fue el terreno donde la culpa se hacía más fuerte para David y también donde recibió consuelo. Haz de la noche un tiempo de entrega, no de juicio. Antes de dormir, ora con David, confiesa, recibe perdón, agradece y declara que su paz cubre tu corazón. Repite esto hasta que tu conciencia aprenda a dormir sin sobresaltos. La repetición no es ritual vana, es disciplina que enseña a tu alma a responder con fe y no con ansiedad. Décimo, anuncia la libertad. David se convirtió en un testimonio vivo de la gracia. Cuando el remordimiento desaparece, la vida testifica. No guardes en secreto la liberación. Compártela con humildad y da gloria a Dios. La proclamación es una forma de consolidar la fe y una manera de ayudar a otros a creer que la transformación es posible. Tu testimonio será la lámpara que otros necesitan ver para dar sus propios pasos hacia el descargo de culpas. Primero, reconoce el itinerario del pecado y la culpa. El hijo pródigo comienza reclamando su herencia, parte de un deseo de independencia malentendida. Su corazón anhela autonomía y gratificación inmediata. Cuando aplicas la parábola a tu vida, observa que la culpa suele surgir después de haber buscado satisfacción fuera de la voluntad de Dios. Palabras dichas deprisa, decisiones egoístas, faltas contra el prójimo. La conciencia no siempre denuncia en el instante. Muchas veces llega después, en la soledad de la noche, cuando la realidad muestra las consecuencias. Identifica dónde comenzó la desviación y cómo la búsqueda de placer o control te llevó a actuar contra lo que sabes que agrada al Señor. El primer paso del descargo de culpas es mapear con honestidad. ¿Qué hice? ¿Cuándo, con quién y por qué? Segundo, contempla la profundidad del quebrantamiento. El hijo experimenta hambre, degradación y vergüenza. Llega a un punto en que pidió llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Una imagen que simboliza la humillación y el abajamiento total del ser humano cuando se aleja de su fuente de vida. En tu alma, la culpa aparece como una hambre que nada satisface. Intentas apaciguarla con excusas, justificativas internas o nuevas fugas que no traen descanso. Reconocer el pozo en que has caído es un acto de humildad que prepara el camino al verdadero arrepentimiento. Admitir la degradación de tus elecciones ante Dios es permitir que la luz entre en la herida y comience la limpieza. Tercero, entiende el momento decisivo del volver. El hijo volvió en sí y decidió regresar a la casa del Padre, no con pretensiones, sino con una confesión preparada. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa frase muestra 3 elementos que todo proceso de liberación debe incluir: reconocimiento del pecado, nombre del agravio contra Dios y contra el otro, y humildad real. Para tu práctica nocturna de liberación,
Prepara una confesión así. Nombra lo que hiciste, reconoce que estuvo mal y no pretendas justificarlo ni minimizarlo. Una confesión sincera es la llave que abre la puerta del perdón. El volver en sí es un giro de la voluntad que decide la verdad sobre la mentira que justificaba tu conducta. Cuarto, contempla la respuesta del Padre. En la parábola, el Padre no espera a que el Hijo recite su discurso completo. Lo ve desde lejos, corre a abrazarlo, lo besa y lo restaura con señales concretas: un vestido, un anillo, sandalias y una fiesta. Esto revela aspectos cruciales de la misericordia divina. Dios no actúa con frialdad jurídica, sino con afecto vehemente. Anticipa la restauración, rehace la identidad del que volvió. Para tu conciencia herida, recuerda que Dios se mueve para reconstituir tu dignidad antes de que puedas merecerla por obras. La restauración divina incluye símbolos de pertenencia y honor que anulan la narrativa de culpa. No esperes que la justicia humana dicte la rapidez del abrazo divino. Mientras te acercas con sinceridad, el Padre te recibe con una acción que borra la cadena del remordimiento. Quinto, comprende que el perdón es más que una palabra, es restitución de identidad. El Padre no le dice al Hijo «estás perdonado» como una fórmula distante. Lo vuelve a colocar en su posición de hijo con señales visibles. Para el oyente que busca dormir en paz, esta enseñanza nos trae un principio sanador. El perdón divino recoloca quién eres en la economía del reino. No se trata solo de eliminar la sombra de la culpa, sino de restituir la identidad perdida. Eres mío, vales, perteneces. Cuando la conciencia asimila esta verdad, deja de revolcarse en la culpa y comienza a descansar en la nueva posición que Dios le da. Sexto, contempla el rol del arrepentimiento expresado en acción. El Hijo no solo piensa en su arrepentimiento, lo concreta con el acto de volver. En el proceso práctico de liberación nocturna, debes acompañar la confesión interior con una decisión visible, una oración específica, una petición de perdón a quien fue herido cuando sea posible, un gesto de compensación o la decisión de cambiar un patrón. Estos actos no son meros símbolos, son demostraciones de que el corazón ha cambiado. Si la falta no puede ser revertida totalmente, el gesto de arrepentimiento serio ante Dios confirma la honestidad de la conversión y ayuda a la conciencia a descansar. Séptimo, examina la tensión entre gracia y justicia. La parábola también presenta a un hermano mayor que protesta por la aparente injusticia. Trabajó fielmente y no recibió fiesta semejante. Aquí encontramos una advertencia pastoral. Hay quienes sostienen cargas de autojusticia o envidia que impiden recibir la liberación ajena como propia. Para la persona que busca descargo de culpas, esto enseña que recibir perdón no disminuye el valor de tu fidelidad ni trivializa la justicia. La restauración de otro no resta tu mérito. En el reino, la misericordia es multiplicadora. Si tu conciencia se compara y se condena por pensar «yo no merezco esto», recuerda que la gracia no es una economía limitada. Hay banquetas para todos en la mesa del Padre. Octavo, aprende a escuchar la invitación al banquete como símbolo de comunión. El Padre ordena matar el becerro gordo y celebrar. El festival simboliza la alegría de Dios cuando uno se arrepiente. Para tu vida nocturna, esto es una invitación a no permanecer en la penumbra del secreto vergonzoso, sino a entrar en la alegría redentora que sana. La paz que te permitirá dormir no es solo la ausencia de culpa, sino la presencia de júbilo por la reconciliación recibida. Habita esa alegría, cántala en tu interior, declárala en oración y permite que te cubra como manta mientras duermes. Noveno, interioriza las implicancias comunitarias. La recuperación del Hijo tuvo que ver con la familia y con la comunidad que celebra la restitución. El descargo de culpas, por tanto, no es únicamente un acto privado sin consecuencia social. Implica reconciliación con los que te rodean cuando es necesario. Al reducir la culpabilidad en la intimidad, considera cómo tu liberación puede impactar positivamente a otros. Pedir perdón, restaurar confianza, servir con humildad. La conciencia que duerme en paz es también aquella que camina en verdad con el prójimo tras la liberación. Décimo, establece una práctica nocturna inspirada en la parábola. Antes de dormir, haz un breve recorrido interior. Identifica la falta, nómbrala con sinceridad, vuelve en ti y decide confesarla. Luego imagina al Padre que corre hacia ti, te abraza y te devuelve la identidad con palabras y símbolos de pertenencia. Finaliza con una declaración de pertenencia. Señor, soy tu Hijo. Gracias por recibirme. Gracias por limpiar mi conciencia. Gracias por darme paz para dormir. Repite esta práctica hasta que la metáfora deje de ser imagen y se convierta en experiencia vivida. Primero, la confesión como acto de reconocimiento delante de la luz. Juan insiste en que quien vive en la luz no permanece escondiendo cosas.
La exposición ante Dios y ante la verdad es la primera condición del alivio interior. La culpa se fortalece en la oscuridad y en la ocultación. Cuando intentamos esconder lo que hicimos o nos permitimos justificar lo injustificable, la conciencia se enmaraña y produce insomnio. La confesión en la enseñanza joánica es la decisión consciente de poner lo oculto a la luz. No se trata de una confesión teatral o dirigida a obtener aprobación humana. Es un acto íntimo de ver aquello que he hecho con los ojos limpios de la verdad y decirlo con palabras claras. Esa claridad corta la raíz del remordimiento, porque la oscuridad ya no alimenta el miedo. Segundo, la confesión es un diálogo con la realidad de nuestra condición. Juan habla de la necesidad de reconocer que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Este principio es liberador. Aceptar nuestra fragilidad no nos humilla eternamente, sino que nos coloca en el terreno donde la gracia puede operar. La negación perpetúa la culpa porque impide que la medicina alcance la herida. Para la persona que desea un descargo de culpas, este paso implica dejar de mentirse. Identifica con humildad qué hiciste, cómo lo justificaste y qué consecuencias trajo para tu interior y para los demás. Darse cuenta de la verdad no es autodestrucción, es abrir el camino para la restauración. Tercero, la confesión que Dios escucha y responde. Juan no reduce la confesión a una práctica moral, la vincula con una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Aquí está la esperanza que transforma. La confesión no queda en el vacío, sino que es recibida por un Dios fiel que opera la limpieza. Para quien busca dormir con la conciencia limpia, esto significa que la confesión debe incluir una dimensión de fe. Decir a Dios lo que he hecho y creer que Él responde. No es repetir palabras sin convicción. Es abrir el corazón a la promesa divina y esperar en que la obra de purificación se cumple. Esta esperanza recibida en la noche actúa como bálsamo que calma las imágenes del pasado y permite una resignación descansada. Cuarto, la confesión con resultados interiores visibles. La enseñanza joánica señala que el perdón verdadero produce cambio. Ya no vivimos en la misma dinámica de pecado. Cuando la confesión es auténtica, la conciencia se renueva y genera frutos. Arrepentimiento efectivo, rectificaciones cuando sea posible y una nueva sensibilidad que evita la repetición del daño. Para tu práctica nocturna, esto implica añadir a la confesión una resolución concreta. Decidir qué pensarás, a quién pedirás perdón o qué comportamiento evitarás. La conciencia necesita señales prácticas para creer que el cambio es real. Sin esos pasos, la culpa puede regresar como un viejo fantasma. Determina una acción concreta que demuestre que tu confesión produce transformación y prométela ante Dios. Quinto, la humildad como disposición para ser limpiado. Juan subraya una humildad activa. Reconocer que necesito ser limpiado me coloca en la postura correcta para recibir la obra de Cristo. La poesía de la humildad es que ella abre la mano para recibir la misericordia. Quien la tiene, duerme sabiendo que no está solo en la lucha, que hay una gracia disponible. Practica una breve oración de humildad antes de dormir. Admite tu fallo, pide ser tocado por la gracia y acepta la limpieza. Hazlo de forma simple y repetitiva hasta que la conciencia integre la experiencia. Sexto, la práctica diaria para el mantenimiento de la conciencia limpia. Juan invita a la continuidad. No es un acto aislado, sino un estilo de vida que incluye confesión frecuente y rendición constante. Para evitar volver a cargar con remordimientos, establece una rutina nocturna que incluya examen de conciencia breve, confesión verbal de las faltas detectadas, una petición específica de perdón y una declarativa de la verdad de que Dios te limpia y restaura. Repetir este protocolo cada noche entrena a la conciencia para responder con fe en lugar de angustia. La disciplina pastoral aquí es clave. La costumbre de confesar enseña al alma a confiar y a recibir paz. Séptimo, distinguir entre culpa tóxica y conciencia convictiva. La enseñanza joánica ayuda a diferenciar la culpa que acusa en exceso, que viene de juicios humanos o de heridas no resueltas, de la conciencia que convoca al arrepentimiento cuando el pecado ha ocurrido. La culpa tóxica permanece incluso cuando se ha pedido perdón y no beneficia la vida espiritual. Para discernir, pregúntate, ¿mi peso interior se atenúa después de confesar y tomar pasos de restitución? Si no es así, es posible que estés enfrentando una culpa que necesita atención pastoral o psicológica más allá de la confesión. La práctica de 1 Juan requiere sabiduría. Busca consejo en la comunidad o en un pastor si la culpa persiste como una moneda repetida. Octavo, la confesión comunitaria como reforzamiento de la libertad. Juan también sitúa la confesión dentro de una comunidad que ora y sostiene.
Compartir de manera selecta con un hermano maduro puede traer una palabra de liberación y ayuda práctica. La comunidad testifica la obra de Dios. Cuando un alma confiesa con sinceridad y recibe el acompañamiento de otros, la carga se reparte y la sensación de soledad que alimenta el insomnio disminuye. Considera un acompañamiento espiritual si la culpa es recurrente. No es signo de debilidad, sino de sabiduría. 9. La limpieza interior como fundamento del descanso. Cuando la confesión es honesta, la promesa joánica de purificación adquiere fuerza práctica. Una conciencia limpia permite un dormir que no está marcado por imágenes repetitivas del error. Antes de acostarte, declara la verdad. Señor, confieso, yo creo que me limpias y ahora entrego mi noche a tu paz. Hazlo con palabras contundentes y con la intención de descansar. Esta declaración no es magia, es una afirmación de fe que ordena tu alma en una dirección de confianza. 10. La transformación final y la vocación de testimonio. Juan nos impulsa a no terminar la experiencia de confesión en lo privado. La limpieza recibida debe de venir en vida que testimonio. Dormir con la conciencia libre no es un objetivo egoísta, sino un medio para levantarse dispuesto a amar, servir y guiar a otros que sufren remordimientos. Cuando la confesión te ha liberado, compártelo con humildad. Tu testimonio será un puente para que otros se acerquen a la luz. Primero define el problema que la expiación resuelve. La culpa no es solo un sentimiento incómodo. Es una realidad que fractura la relación entre el ser humano y Dios, una separación que genera vergüenza, miedo y una sensación de deuda moral. Sin una respuesta que abarque la justicia divina y la misericordia infinita, la culpa permanece insoluble. La expiación responde precisamente a esa tensión. Dios, en su justicia, requiere que el mal sea reparado. Dios, en su amor, no abandona al culpable a su suerte. En Cristo se unen justicia y misericordia. La pena por el pecado es tomada por aquel que no tenía culpa, y así la justicia se satisface sin que el pecador quede destruido. Entender esto es el primer paso para que tu conciencia deje de creer que debes seguir pagando algo que ya fue pagado. Segundo, contempla la sustitución como elemento central. La teología bíblica emplea la imagen del sustituto. Cristo carga con lo que nos correspondía. Esto no es solo un recurso literario, es una realidad espiritual que cambia el estatus del creyente ante Dios. Cuando aceptas a Jesús, tu identidad legal delante de la ley divina ya no se basa en tus méritos, sino en la identidad del que te representó. Esto implica una transferencia radical. Las culpas fueron colocadas sobre Él y su justicia sobre ti. Para tu vida nocturna, esto significa que no es una mera esperanza. Hay una base objetiva para que tu conciencia sea absuelta. No te quedes en el sentimentalismo. Contempla la sustitución como un hecho que opera en la esfera de la reconciliación. Tercero, aprende a recibir la imputación de su justicia. La experiencia del perdón se completa cuando crees que lo que Cristo hizo te pertenece. La palabra imputación suena técnica, pero en la práctica pastoral es sencilla. Acepta que tu pecado fue atribuido a Cristo y que su justicia te fue atribuida a ti. Esto se expresa en una confesión de fe clara y en afirmaciones que ordenan la mente. Por la obra de Cristo estoy justificado. Mi culpa fue pagada. Repetir esto con fe antes de dormir configura la conciencia para recibir paz. Si la conciencia sigue reclamando un pago, es porque aún no ha asentado en la mente la verdad de la imputación. Por eso la práctica repetida de afirmar la obra de Cristo es vital. Cuarto, distingue entre perdón y sanción humana. Aunque la expiación opera plenamente ante Dios, las consecuencias humanas de nuestras acciones pueden persistir. Relaciones rotas, consecuencias legales, efectos psicológicos. La liberación de la conciencia no necesariamente borra efectos naturales. Sin embargo, la culpabilidad ante Dios sí queda saldada. Reconocer esa diferencia evita confusiones. Puedes estar perdonado y aún así enfrentar reparaciones necesarias. Para tu proceso de descargo de culpas, acepta la obra de Cristo como tu perdón esencial y simultáneamente actúa responsablemente ante las consecuencias terrenas que deban ser atendidas. La paz interior se funda en el perdón celestial, pero la integridad terrenal demanda acciones concretas. Quinto, familiarízate con la noción de reconciliación completa. La expiación no solo quita la pena, sino que restablece la relación. Donde había distancia, ahora hay comunión posible. Esta restauración implica que la conciencia no está condenada a ser juez perpetuo. Si aceptas la reconciliación, la relación con Dios se reordena. Ya no eres un intruso frente al Padre, sino un hijo recibido. Antes de dormir, pronuncia una declaración que asuma la reconciliación. Señor, yo acepto que la reconciliación fue hecha por Cristo. Hoy reclamo mi posición de hijo y descanso en tu abrazo. Hacer esto repetidamente ancla la experiencia en lo afectivo y no solo en lo doctrinal.
Sexto, practica la memoria sacramental como apoyo para la conciencia. En muchas tradiciones cristianas, la Eucaristía o la comunión se entiende como memoria viva de la expiación. Participar de ella es recordar y apropiarse de la obra hecha. Aunque no todos pueden participar de un sacramento cada noche, puedes practicar una memoria sacramental personal. Una breve medianoche en la que miras en tu corazón la cruz, agradeces el pago hecho y haces un acto simbólico de recepción. Esto no es magia, es disciplina espiritual que reordena la mente y sostiene la experiencia de liberación. La memoria activa la gratitud y la certeza de que no estás solo en tu lucha por la limpieza interior. Séptimo, enfrenta las resistencias interiores con la verdad de la cruz. La conciencia herida puede resistir el perdón por miedo a la irresponsabilidad o por un sentido de indignidad. Estos son obstáculos que la cruz supera con dos verdades. Primero, la justicia fue satisfecha en Cristo. Segundo, el perdón no excusa, sino que habilita para la responsabilidad. Aceptar el perdón no te hace inmune a la necesidad de volverte mejor. Al contrario, libera energía para repararla. Si tu mente argumenta que no merezco perdón, responde con la simple verdad de la cruz. No lo merezco, pero me fue dado. Por gracia soy perdonado. Repetir esto con solemnidad arrojará sombra sobre la autoacusación. Octavo, articula una práctica de apropiación nocturna. Antes de acostarte, realiza un ejercicio espiritual que puede transformarse en hábito. 1. Revisa el día y nombra lo faltoso. 2. Confiesa esa falta con palabras claras. 3. Declara la obra de Cristo sobre esa falta. Por la sangre de Jesús, esto no pesa sobre mí. 4. Agradece y entrega la noche. Este protocolo une confesión y apropiación. No hay solo renuncia a la culpa, sino recepción de la libertad. Al repetirlo, la conciencia aprende a confiar en la obra ajena y descansa. 9. Reconoce el aspecto penal y expiatorio frente al aspecto transformador. La expiación abarca tanto la satisfacción de la pena como la generación de nueva vida. No te quedes solo en la primera dimensión. Busca la transformación que sigue. Cambio de hábitos, nueva sensibilidad moral, un deseo renovado de hacer el bien. La paz nocturna no es un fin en sí mismo, sino un medio para que te levantes al día siguiente con fuerzas para vivir una vida diferente. Permite que la expiación te mueva del peso al propósito, de la culpa al testimonio. 10. Anuncia la libertad como misión. Una vez que la conciencia ha sido liberada por la obra de Cristo, la vida entera queda orientada al servicio. Ya no vives para evitar el juicio, sino para corresponder al amor recibido. Usa tu descanso como preparación para la misión nocturna. Ora por otros que cargan culpas, comparte testimonios de liberación cuando sea prudente y convierte tu propio descanso en una ofrenda de alabanza. Dormir sin culpa tiene un efecto multiplicador. La paz que recibes puede ser un canal para que otros también experimenten descargo de culpas. Comienza reconociendo la intensidad de la experiencia. Isaías entra en el templo y ve la gloria del Señor. Serafines exaltando la santidad de Dios, la imperiosa frase Santo, Santo, Santo reverberando en su interior. La visión confronta la realidad de la santidad con su propia condición pecadora. Para quien sufre de culpa, el primer paso es similar: encontrarse con una verdad mayor que las excusas y las justificaciones. No se trata únicamente de sentir vergüenza, sino de dejar que la luz de la santidad revele la realidad interior. En la noche, esto puede ser un examen pastoral. No te contentes con minimizaciones. Permite que la presencia de Dios muestre con claridad las heridas morales que requieren curación. Esa claridad no anula la misericordia, la prepara. Luego, admite la confesión espontánea. Isaías, ante la gloria, exclama: «¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de pueblo de labios impuros!». Esa exclamación es doblemente útil para tu proceso de liberación. Primero, muestra que la confesión nace de la visión de Dios, no de una culpa autocomplaciente. Segundo, nombra la falta con lenguaje concreto. Para el oyente nocturno que busca descanso, haz una confesión que nazca de ver la santidad de Dios en su corazón. No una lista general y fría, sino una reacción sincera que dice: «¡Ay de mí!» por aquello que conoces que te separa. Esa confesión que brota del encuentro con Dios tiene poder porque no es una operación intelectual, sino una reacción del alma ante la bondad que nos limpia. A continuación, recibe el gesto purificador como un acto de gracia. En la narrativa, un serafín toma un carbón encendido del altar y lo pone sobre los labios de Isaías, diciendo que su culpa fue quitada. Este gesto simboliza varias verdades pastorales útiles. La purificación viene desde el altar de la presencia divina. La limpieza no es algo que el hombre se autoadministre, sino que es comunicada por la acción divina. La purificación toca aquello que más expresa la persona, los labios, porque la palabra y la conciencia están conectadas.
Para tu vida nocturna, imagina este toque como un momento en que Dios toma la iniciativa de limpiarte. No dependas solo de tus recursos. Abre tu pecho a recibir un sello de purificación. Puedes hacerlo mediante una breve oración visualizada. Pide que el Señor toque tus labios, tu corazón y tu memoria, marcando con fuego de gracia lo que antes te oprimía. Practica la concreción del acto simbólico. Aunque no se trata de ritualismo, el simbolismo ayuda a la mente y al espíritu a reconocer y aceptar el cambio. Isaías necesitó un signo visible para creer que su culpa había sido quitada. Tú también puedes usar un gesto sencillo que actúe como punto de anclaje. Puede ser tocar con la mano el pecho mientras oras, mojar las yemas en agua bendita y ponerlas sobre tu frente, escribir en un papel la ofensa y luego borrarla o quemar simbólicamente una palabra que represente la culpa, con prudencia y seguridad. El gesto participa de la acción divina sin pretender reemplazarla. Es la respuesta humana que recibe el toque de Dios. Haz el acto con reverencia, no con teatralidad. La intención interior es lo que otorga eficacia espiritual. Profundiza en la dimensión afectiva del toque. El carbón que toca los labios de Isaías no solo remueve la mancha, comunica que alguien ha intervenido para restaurar la dignidad del profeta. En la economía del perdón, la dimensión afectiva es crucial. Saber que Dios te toca con ternura desactiva la voz acusadora interna. Antes de dormir, busca experimentar el afecto restaurador de Dios. Repite en oración una frase que traduzca esta experiencia, por ejemplo: Señor, toca mi boca, toca mi corazón, sé tú quien borre la sombra de mis palabras y acciones. Repetir frases de este tipo con devoción prepara al alma para recibir el efecto liberador que permite un sueño sereno. Conecta la purificación con la verbalización y la corrección. Isaías no solo es limpiado para su propio consuelo, es enviado con una misión. La purificación auténtica transforma la palabra y la acción. Si esperas un descargo de culpas real, acompáñalo con pasos prácticos: cambiar patrones, pedir perdón a quienes fueron heridos, reparar cuando sea posible. La limpieza sin transformación puede desvanecerse. La limpieza que impulsa cambio consolida la nueva condición. Antes de acostarte, haz una lista breve de acciones concretas que tomarás al día siguiente para reparar, evitar repetir y ser coherente con la limpieza recibida. Estas acciones no disminuyen la gracia, sino que la consolidan. Discierne entre purificación y negación de responsabilidad. El texto de Isaías enseña que el toque no convierte al profeta en perfecto absoluto, lo limpia para servicio. En la noche, no uses la experiencia de purificación para evadir la responsabilidad humana. Si debieras enfrentar consecuencias o restituciones, acéptalas como parte del proceso. El alivio interior que obtienes de la purificación es la plataforma desde la cual actuar con coraje para reparar lo que haga falta. La paz que te permite dormir no te exime de vivir con integridad al día siguiente. Incluye el acompañamiento de la palabra. Isaías vio la gloria y luego escuchó la llamada. ¿A quién enviaré? La purificación se acompaña de la voz que confirma identidad y misión. Para la restauración de la conciencia, la palabra de Dios debe ser la que hable en tu noche. Memoriza un versículo que recuerde tu limpieza y repítelo como antífona antes de dormir. Versículos que afirmen la purificación, la restauración y la presencia de Dios en la vida cotidiana servirán como recordatorio constante cuando la acusación vuelva en la madrugada. La palabra funciona como el carbón que sigue caliente en el altar. Su efecto perdura si la mantienes viva en tu corazón. Desarrolla una rutina nocturna inspirada en Isaías. Propongo 4 pasos sencillos. 1. Exposición. En silencio permite que la santidad de Dios revele lo que debe ser confesado. 2. Confesión. Di en voz alta las faltas específicas sin suavizarlas. 3. Recepción del toque. Realiza un gesto simbólico de purificación y ora para que Dios toque lo confesado. 4. Envío. Declara una frase que comprometa tu mañana. Señor, gracias por limpiarme. Envíame mañana para vivirlo. Repetir esa rutina noche tras noche enseña a la conciencia a responder con confianza a la acción de Dios en vez de con temblor y desasosiego. Finalmente, aprende a ver la purificación como inicio de servicio y no como fin del viaje. Isaías fue limpiado y luego enviado a proclamar, incluso sabiendo que su mensaje sería difícil. La purificación que te permite dormir no te inmuniza contra la fragilidad humana, pero te capacita para ser instrumento de consuelo para otros que viven con culpa. Cuando tu conciencia ha probado la gracia, tu sueño se transforma en descanso misionero. Te levantas no solo para tu bienestar, sino para ser canal de paz para aquellos que aún caminan con remordimientos. La noche, entonces, es espacio de reparación interior y la mañana es la oportunidad para manifestar esa reparación en acción.
comienza con la pregunta que despierta el conflicto interior. Pedro, movido por una mezcla de celo moral y dolor por las ofensas, busca un número límite que lo proteja de la injusticia repetida. Muchos que llevan culpa en el pecho hacen algo parecido en su diálogo interno. Calculan cuánto deben pagar, cuántas penitencias son suficientes, cuántas lágrimas apagarán la afrenta. Jesús responde no con una cifra limitada, sino con una imagen que rompe el esquema retributivo, el perdón que no se regatea. Esta respuesta es el primer remedio para la conciencia que no descansa. Cambiar el marco mental de pagar hasta que alcance por el de recibir la gratuidad del perdón. Si tu mente está atada a la idea de un saldo que siempre queda, comienza por aceptar que el reino opera con otra aritmética, la del don que desactiva la deuda. Entiende la dimensión comunitaria del pasaje. Jesús no responde en abstracto, lo hace en el contexto de la comunidad de los discípulos, enseñando que el perdón no es una experiencia aislada, sino un tejido que sostiene la vida eclesial. Cuando la culpa pesa en tu interior, muchas veces la raíz está en relaciones dañadas. La enseñanza de Mateo te invita a situar el proceso de descargo de culpas dentro de un marco relacional. Confesar ante un hermano, buscar reconciliación con la comunidad y aceptar la restauración pública cuando sea necesario. Esto no significa humillación gratuita, sino restauración real. Dormir en paz muchas veces exige pasos comunitarios, pedir perdón de manera explícita, recibir una palabra de perdón y permitir que otros sean testigos de la reparación. La comunidad actúa como un tribunal de gracia que valida la transformación y ayuda a que la conciencia asiente el cambio. Revisa la parábola del siervo que no perdonó. Mateo 18 enmarca la instrucción con la parábola del siervo al que se le perdona una gran deuda y que sin embargo se niega a perdonar a un compañero que le debía poco. Este contraste es un espejo brutal para nuestro corazón. ¿Cómo recibir la inmensidad del perdón divino y seguir reteniendo pequeñas rencillas? La parábola expone la hipocresía que puede habitar en el alma, aceptar liberación para sí mismo pero no ofrecer la misma libertad a otro. Si la culpa te consume, examina si tu corazón ha sido capaz de recibir el perdón suficientemente para liberarte. Muchas veces la conciencia sigue cargada porque no hemos interiorizado la magnitud del perdón recibido. Todavía estamos comparando deudas. El remedio pastoral aquí es sencillo y difícil a la vez. Practicar la gracia con los demás para solidificar la gracia recibida. Cuando perdonas, liberas un circuito psicológico que también te libera a ti. Aprovecha la enseñanza para romper la lógica del chantaje interior. La conciencia cargada a menudo funciona mediante un mecanismo de chantaje. Si no sufro lo suficiente, no seré digno del perdón. O tengo que hacer aún más para merecerlo. Jesús quiebra ese mecanismo al presentar un perdón que no depende del mérito humano, sino de la misericordia divina. Para la aplicación nocturna, traduce esto en una oración práctica. Señor, no me condenes a pagar lo que ya fue pagado. Enséñame a recibir lo que tú me diste gratis. Repetir esta confusión frente a Dios te ayuda a desactivar la culpabilidad narcisista que exige prueba tras prueba de penitencia. Desarrolla pasos concretos para encarnar el perdón multiplicado. A partir del texto de Mateo, propongo una praxis en 4 momentos que pueden convertirse en tu protocolo nocturno de descargo de culpas. 1. Inventario sincero. Escribe o nombra las ofensas que te producen remordimiento, sin minimizar ni justificar. 2. Petición de perdón. Confiesa ante Dios y, si es necesario, ante la persona afectada. 3. Acto simbólico de liberación. Haz un gesto que marque el fin del proceso interno. Por ejemplo, quemar un papel con la culpa escrita o dejarlo en un lugar simbólico. 4. Proclamación de reciprocidad. Ora pidiendo la capacidad de perdonar a otros como señal de que has recibido el perdón. Estos pasos combinan confesión y restitución, memoria y acción, y son especialmente útiles para permitir que la conciencia aprenda en la práctica que la deuda ha sido cancelada. Discierne entre perdón fácil y perdón verdadero. Jesús no alienta la frivolidad. El perdón que Él propone es profundo y puede requerir procesos largos. Perdonar no siempre significa olvidar inmediatamente. Significa renunciar a la venganza, a la acumulación de rencor y a la expectativa de retribución. Para quien busca dormir en paz, es crucial entender que el perdón puede ser gradual. No te exijas resultados instantáneos en tu vida afectiva y social. Deja que la decisión de perdonar y la práctica constante, alimentada por la gracia, vayan transformando tus reacciones. La conciencia se aquieta cuando percibe coherencia entre la intención y las pequeñas acciones del día a día. Afronta la resistencia interior con compasión e inteligencia espiritual. La parábola del siervo muestra que la resistencia puede venir del corazón endurecido por heridas pasadas.
Si te cuesta perdonar o recibir perdón, no te castigues. En cambio, busca acompañamiento pastoral o consejo espiritual. La libertad interior que Jesús promete a menudo necesita la mediación de hermanos maduros que puedan sostener el proceso y ayudar a destrabar nudos afectivos. La comunidad local, un pastor o un mentor espiritual pueden ofrecer perspectivas y ejercicios que complementen tu práctica personal de perdón nocturno. Integra el perdón en tu imaginería nocturna. Imagina antes de dormir que colocas las ofensas sobre una mesa ante el Señor y que Él las toma una por una, las borra y las retorna como semillas de reconciliación. Visualizaciones simbólicas, cuando están ancladas en la verdad bíblica, ayudan a la conciencia a interiorizar la liberación. Esta técnica combina la memoria ritual con una disposición afectiva que facilita el descanso. No se trata de magia mental, sino de educar al espíritu mediante imágenes que la palabra respalda. Dios recibe las culpas y las transforma en perdón que libera. Reconoce la dimensión discipular del perdón multiplicado. Jesús no solo da una instrucción moral, forma discípulos que viven de otra lógica. Dormir con la conciencia ligera no es un fin íntimo egoísta, sino una condición para vivir la misión. Cuando el alma ya no está atada por remordimientos, tiene energía para el servicio y para la intercesión por otros que cargan culpas. La restauración personal se convierte en plataforma de ministerio. Ora por quienes no pueden perdonar, comparte tu testimonio y conviértete en puente de reconciliación. La multiplicación del perdón que Jesús propone debe transfigurarse en una cultura comunitaria donde la paz personal se traduce en paz relacional y social concreta. Una práctica diaria para que la lección califique tu descanso. Propongo que cada noche hagas 3 actos breves. 1. Confesar. Nombrar en voz alta una falla del día. 2. Soltar. Decir una oración de entrega y hacer un gesto simbólico. 3. Proclamar. Declarar una frase de fe que confirme que has sido perdonado y que estás dispuesto a perdonar. Ejemplos de proclamación. He recibido perdón. Ahora lo doy. O mi deuda fue cancelada. Mi corazón se abre a la reconciliación. Repetir estas 3 acciones crea un hábito espiritual que reordenará tu conciencia y te permitirá dormir sin la mordaza de la culpa. Finalmente, convierte la lección en testimonio. El mensaje de Mateo 18 no queda completo si la experiencia de liberación no se comparte con humildad. Cuando la conciencia ha sido liberada, contar esa historia, no para alabarte, sino para indicar el camino a otros, es un acto de obediencia y de gracia. Tu descanso será entonces doble: personal, por la ausencia de remordimientos, y comunitario, por ser instrumento que facilita la paz en otros corazones. Así, la multiplicación del perdón no queda en una frase teológica, sino que se vuelve realidad tangible. La gracia circula, libera y hace posible que muchas noches vuelvan a ser de sueño y no de pesadilla. Primero, comprende por qué los salmos son un laboratorio de la conciencia. A diferencia de una teología abstracta, los salmos registran la experiencia humana en su textura más cruda: el dolor, la confusión, la culpa, la súplica y la alabanza que surge después. Cuando lees los salmos, te encuentras con personajes que no ocultan su condición. La tradición salmódica enseña que llevar la realidad al altar verbaliza lo que la mente intenta negar. Si tu remordimiento se alimenta de secretos y murmullos internos, los salmos te ofrecen el permiso sagrado de decirlo en voz alta. Al articular la culpa, la conciencia pierde su poder de devorar en silencio. Segundo, aprende el patrón salmódico para el descargo de culpas. Muchos salmos siguen una pista útil para la noche. 1. Apertura honesta del clamor. 2. Remembranza de la fidelidad divina. 3. Petición concreta de perdón o auxilio. 4. Respuesta esperada en forma de proclamación de confianza. 5. Compromiso transformado. Este arco no es rígido, pero funciona como una guía práctica para tu examen nocturno. Empieza nombrando la pena precisa. Señor, esto y esto me pesa. Luego trae a la memoria la forma en que Dios ha sido fiel en otros momentos. Tú me has perdonado antes. Confío que lo harás ahora. Finaliza con una declaración que muda el ánimo. Me entrego a tu paz y me levanto mañana para reparar y amar. Tercero, usa salmos penitenciales como mapa de arrepentimiento. Textos como Salmo 32 y 51 son paradigmas de cómo confesar y recibir descarga. El salmista declara que ocultar el pecado produjo enfermedad interior y que la confesión liberó. Mis huesos se consumieron hasta que declaró. Entonces la alegría retornó. Identifica en tu corazón cuál es la imagen que describe tu estado. ¿Te sientes enfermo, atrapado, desorientado? Usa las palabras del Salmo que más resuenen y conviértelas en oración propia. No hagas paráfrasis tibias. Repite la fuerza del texto adaptándola a tu caso concreto.
Por ejemplo, Señor, purifícame como hiciste con el salmista, límpiame de la culpa que me corroe. La semejanza del lenguaje ayuda a la psique a creer que no está sola. Cuarto, convierte la lectura en diálogo activo. No basta recitar, dialoga con el texto. Haz pausa en frases que golpeen tu conciencia. Ofrece respuestas personales y deja que el salmo te diga dónde hay luz. Si el salmo dice, enséñame tu camino, oh Señor, respóndele, Señor, enséñame mi camino, muéstrame cómo reparar. Este método transforma la lectura en liturgia interior, donde el texto actúa como mediador que ayuda a tu alma a articular y ordenar el remordimiento. Quinto, incorpora la repetición como disciplina curativa. Los salmos funcionan bien con repetición deliberada. Repetir un versículo 2 o 3 veces antes de dormir permite que la verdad entre en la memoria afectiva y no solo en la memoria cognitiva. Selecciona un versículo de perdón o restauración y repítelo en voz baja como una letanía. Tú perdonas mis iniquidades, me cubres con tu misericordia. La repetición no viene a sustituir la confesión, sino a consolidar la certeza de que algo real y divino ha ocurrido. La conciencia, entrenada en escuchar la verdad de Dios, aprende a callar la acusación. Sexto, incorpora imágenes salmódicas en tu examen de conciencia. Los salmos están llenos de metáforas. Lávame, purifica, créame un corazón limpio, borra mis transgresiones. Usa esos verbos como órdenes espirituales que pronuncias antes de dormir. Di con fuerza, Señor, límpiame, hazme puro, renueva en mí un corazón limpio. La formalidad de un lenguaje bíblico activa una respuesta espiritual que la mera autoayuda no logra. El vocabulario sagrado calma la culpa al situarla en la narrativa divina de curación. Séptimo, reconoce la dimensión física del alivio. Los salmos no solo hablan de la psiquis. El salmista reconoce efectos corporales causados por la culpa, insomnio, fatiga, sequedad de boca. Por eso la práctica salmódica incluye ritos simples que acompañen la oración. Una respiración profunda, un gesto de mano sobre el pecho, inclinar la cabeza como acto de humildad. Estos gestos permiten que tu cuerpo participe en el proceso de descarga y le señalan a la mente que algo nuevo está ocurriendo. Integra respiraciones lentas al recitar el salmo para que la noche no sea solo una transferencia de pensamiento, sino una experiencia completa de alivio. Octavo, usa la confesión pública y la alabanza transformadora. Muchos salmos alternan lamento y alabanza. El paso de una a otra es crucial para quien busca descanso. Después de confesar y recibir el perdón interior, levanta una palabra de acción de gracias aunque la situación externa no haya cambiado. La alabanza no es ingenua, es el reconocimiento de que hay un Dios que escucha y actúa. Al terminar tu rutina de descarga, proclama una breve alabanza y observa cómo cambia tu tono interno. La alabanza reorienta el corazón hacia la provisión y no hacia la culpa. Noveno, atiende la dimensión comunitaria del salmo. Aunque la práctica nocturna suele ser privada, los salmos fueron pensados para una comunidad de fe. Si puedes, comparte tu experiencia con un hermano de confianza o un líder espiritual. Leer un salmo juntos y orar en compañía produce un testigo que valida la liberación y dificulta la recaída en la autoincriminación solitaria. La comunidad actúa como un soporte que ancla la verdad de que no estás solo en tu proceso. Décimo, transforma el ejercicio salmódico en rutina y compromiso de vida. No dejes los salmos como un recurso eventual, conviértelos en disciplina. Crea un protocolo nocturno de 5 pasos inspirado en la tradición salmódica. 1. Lectura honesta. Lee un salmo penitencial. 2. Examen. Nombra las faltas específicas. 3. Confesión verbal. Dilo en voz alta. 4. Recepción. Repite un versículo de perdón 3 veces. 5. Acción de gracias. Proclama una breve alabanza y una decisión de reparación al día siguiente. Repetir este protocolo semanalmente o diariamente entrena a la conciencia para responder con fe y no con remordimiento. Primero contempla la caída como realidad humana y no como sentencia eterna. Pedro, un discípulo valiente y cercano al Maestro, negó conocer a Jesús en la hora de prueba. Su arrepentimiento fue inmediato y doloroso, pero la caída misma no determinó su destino. Para muchos oyentes, la culpa actúa como veredicto final. Por esto ya no puedo ser útil, ya no puedo ser amado, ya no puedo dormir. La razón por la que la historia de Pedro nos consuela es que muestra que la caída puede ser punto de partida para una restauración mayor. Reconocer la propia fragilidad honestamente es el primer paso en la noche. No te hagas la mentira de que tu falta te define eternamente. Acepta la caída con dolor, pero sin permitir que ella te catalogue para siempre. Segundo, siente el peso del remordimiento en el personaje. Pedro no experimentó una leve incomodidad.
Su arrepentimiento fue un tormento interior, un llanto que revela la conciencia herida. Esa intensidad es real en muchas personas. Lágrimas que no cesan, pensamientos que repiten la falta, insomnio que no da tregua. El relato te autoriza a sentir la gravedad del remordimiento sin negarlo ni exagerarlo. Experimentar la pena es sano porque es el motor que te impulsa al arrepentimiento verdadero. Antes de dormir, permite que la tristeza se exprese en oración. Llora si necesitas llorar. Habla con Dios con la veracidad de Pedro y no ocultes lo que te duele. La honestidad emocional es puerta hacia la misericordia. Tercero, aprende que el arrepentimiento debe nombrar la culpa con precisión. Pedro no pronunció largas excusas. Hubo una confesión silenciosa, un arrepentimiento que lo llevó a llorar amargamente. Para que el descargo de culpa sea efectivo, no basta con sentir pena. Es necesario poner nombre a lo que se hizo mal. Antes de acostarte, toma un momento y en voz clara y breve nombra la falta. Negué, falté, huí, mentí, traicioné. La precisión corta la evasión. Cuando la conciencia escucha las palabras explícitas, su tensión empieza a ceder porque la verdad ya no se oculta y la gracia puede operar sobre lo real, no sobre lo indefinido. Cuarto, recibe la iniciativa restauradora de Cristo. En la mañana después de la resurrección, Jesús busca a Pedro junto al lago. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y le confía 3 veces la misión, apacienta mis ovejas. La triple pregunta y la triple responsabilidad restablecen lo que la triple negación amenazó romper. Este gesto es crucial para el oyente nocturno. Dios no espera a que completes una lista de penitencias. Él toma la iniciativa para restituirte y reafirmar tu identidad. Antes de dormir, imagina la escena. Jesús se acerca, te mira con amor y te pregunta por tu lealtad. En esa mirada hay reintegración. Recibir esta iniciativa divina es más curativo que cualquier acto humano de reparación porque actúa sobre el ser y no solo sobre la conducta. Quinto, reconoce la diferencia entre disculpa y restauración. Pedir perdón es necesario pero no suficiente. La restauración implica una palabra que reintegra. Jesús no se limita a aceptar la disculpa. Confía de nuevo responsabilidades y encomienda cuidado. Para que la conciencia deje de latir con culpa, necesita una experiencia de reinserción. Sentir que el perdón no solo limpia, sino que reconfirma el valor y la misión. Antes de acostarte, ora para que Dios no solo te perdone, sino que te confirme para volver a servir. Señor, no me dejes en la culpa. Recíbeme y envíame. Esta oración crea un puente que convierte la liberación en impulso para la vida. Sexto, incorpora actos simbólicos que consoliden la restauración. En la narrativa, el desayuno junto al fuego y la pesca milagrosa son elementos que recomponen la cotidianidad entre Pedro y Jesús. Para tu práctica nocturna, realiza un gesto que simbolice reintegración. Pon una mano sobre tu pecho y di en voz alta una declaración de identidad. Soy amado, soy enviado, soy lavado. También puedes escribir en un papel una responsabilidad que te comprometes a cumplir mañana y conservarla cerca como recordatorio. Los símbolos físicos conectan la memoria con la voluntad y ayudan a que la conciencia acepte la plenitud del perdón. Séptimo, aprende a transformar el llanto en fruto de servicio. El arrepentimiento de Pedro no quedó en lágrimas. Se tradujo en una vida entregada que, según la tradición, terminó en testimonio firme. La noche que libera tu conciencia no debe terminar en un agotamiento estéril, sino en la resolución de levantarte para servir. Antes de dormir, piensa en una pequeña acción concreta para el día siguiente que demuestre tu cambio. Una llamada de reconciliación, una obra de ayuda, una confesión pública si fuera necesario. La conversión que reposa en acción convence a la conciencia de que la restauración es real. Octavo, protege la restauración con comunidades que sostengan. Pedro fue restaurado en el contexto de la comunidad de discípulos. La peregrinación de su vida se sostuvo en la compañía de otros creyentes. No intentes llevar la carga del arrepentimiento en soledad. Busca hermanos maduros, un pastor o un grupo con quienes puedas compartir la experiencia y recibir aliento. La comunidad valida la transformación y actúa como garantía de que la reintegración no fue un autoengaño. Si la culpa te despierta en la madrugada, ten a alguien con quien orar o con quien contar. Pedir acompañamiento es sabiduría. Noveno, distingue entre culpa sanadora y culpa paralizante. No toda culpa es mala. Hay culpas que impulsan al arrepentimiento útil. Otras, en cambio, te paralizan y te impiden vivir. Pedro sintió una culpa que lo impulsó a volver con más intensidad. Si tu peso interior te anula, busca ayuda. Si tu culpa te empuja a la humildad y al servicio, canalízala en acciones concretas. Antes de acostarte, pregúntate con serenidad: ¿esta culpa me lleva a cambiar o me hunde sin producir fruto?
Esa reflexión te orientará hacia el camino que debes seguir al día siguiente. 10. Proclama la identidad restaurada como acto de fe. Pedro terminó siendo pastor del pueblo de Dios porque su restauración fue completa. Perdón y misión. Cierra tu noche proclamando en voz alta una frase que restituya tu identidad. Soy perdonado. Hoy descanso. Mañana sirvo. Repetir esa afirmación con convicción crea en la conciencia una trama nueva. La memoria del pecado queda integrada en la historia personal, pero ya no determina la realidad presente. La proclamación es un acto de fe que reorienta el imaginario nocturno hacia la confianza y no hacia la desesperación. Empieza por reconocer la dinámica de la culpa en soledad. Muchas veces la culpa crece en la oscuridad porque la persona la vive en secreto, temiendo juicio o rechazo. Ese silencio multiplica la sombra. Pensamientos rumiantes, autoincriminación y un bucle que impide la paz. Santiago rompe esa lógica. Propone la confesión mutua como antídoto. Hablar del pecado en voz alta ante un hermano prudente y maduro desactiva la máquina interna que magnifica la culpa. La confesión comunitaria no es un tribunal inquisitivo, sino un acto de valentía que trae la verdad a la luz donde la sanidad puede comenzar. Si tu remordimiento te encierra, considera que la primera medicina es decirlo a alguien que te ama en la fe. Comprende el propósito terapéutico de la confesión pública y privada. Santiago no habla de chismografía ni de exhibición, habla de confesiones que buscan sanidad. La confesión ante un hermano fiel cumple varias funciones. Externaliza lo interior, recibe perspectiva pastoral y abre la posibilidad de apoyo práctico para reparar el daño. Desde un punto de vista psicológico y espiritual, poner la palabra es un primer paso de desensibilización. Lo que antes era tabú pierde poder cuando es nombrado con honestidad. Para tu noche, identifica a una persona de confianza con quien puedas compartir tu falta. Si no es posible hoy, pide a Dios que te muestre a quién. La confesión no es una exposición indiscriminada, sino un acto intencional que busca restauración. Valora la palabra de sanidad que acompaña la confesión. Santiago enlaza la confesión con la oración. La comunidad ora por la persona y como resultado es sanada. Esa oración no es un gesto neutral, es la movilización de la gracia colectiva. Cuando alguien ora por ti con fe, declara verdades espirituales contra los poderes que sostienen la culpa y pide al Señor que rubrique la absolución en tu conciencia. Ante la acusación interior, la voz de un hermano que ora por ti suele ser más creíble que tu propia autoacusación. En la noche, recuerda la voz de esa comunidad intercesora. Si no la tienes ahora, pide al Señor que envíe un consuelo que llegue a ti en forma de oración tangible o de paz interna. Discierne las condiciones de una confesión saludable. No toda confesión es sanadora. Algunas pueden revictimizar o generar juicio. Santiago presupone un ambiente de madurez espiritual donde la confesión no conduce a condena, sino a restauración. Busca a quienes demuestran discreción, amor pastoral y una vida alineada con la verdad. Confesar ante un hermano imprudente o sensacionalista puede empeorar la carga. Aprender a elegir a quién confiar tus faltas forma parte del proceso de descargo de culpas. La sabiduría comunitaria es una protección. Antes de compartir, ora por discernimiento y pide al Señor que te conduzca al lugar seguro donde tu verdad será recibida en misericordia. Reconoce el rol confesional en la reparación práctica. A menudo la confesión precede a la restitución. Pedir perdón a quien ofendiste, reparar un daño económico o moral, o restaurar una confianza traicionada. La comunidad puede ayudarte a diseñar pasos concretos para la reparación, actuando como consejo y sostén en el camino. Esto es crucial para que la conciencia deje de ser culpable por una falta no resuelta. Al reparar lo posible y aceptar la imposibilidad de resolverlo todo, la conciencia puede asentarse en la verdad de la restitución hecha con voluntad y humildad. Antes de dormir, determina un paso mínimo que puedas dar al día siguiente para avanzar hacia la reparación. Explora la dimensión sacramental de la oración comunitaria. La intercesión de los hermanos opera como un canal donde la misericordia de Dios se expresa de forma colectiva. En la práctica, esto puede traducirse en personas que se unen en palabra y afirman la verdad del perdón sobre tu vida. Declaraciones de perdón, lecturas bíblicas que confirman la limpieza y un apoyo concreto que acompaña la reconciliación. Cuando la comunidad ora por el pecador arrepentido, no solo solicita la absolución, sino que también crea un entorno donde la conciencia puede aprender a confiar nuevamente. En la noche recuerda que no caminas solo. La comunidad espiritual existe para interceder y para confirmar la obra que Dios hace en tu corazón. Atiende a la función de la humildad en la confesión. Confesar requiere valentía y humildad. Admitir la falta, aceptar la incomodidad del juicio humano y exponerse a la posibilidad de guardar consecuencia. No confundas la humildad con pasividad.
La humildad genuina exige asumir responsabilidad y aceptar el proceso de sanidad que puede incluir dolor. Para dormir en paz necesitas practicar la humildad que abre la puerta a la gracia comunitaria. Decir la verdad sin adornos. Aceptar correcciones y acoger la oración de intercesión como regalo, no como amenaza. Abraza el poder liberador del testimonio compartido. Cuando alguien te escucha y declara que cree que Dios te perdona, esa palabra actúa como un edicto interior que contrarresta la acusación. Muchas veces la conciencia necesita un testigo que confirme la experiencia de la gracia. La confesión mutua convierte al testigo en la voz que repite lo que Dios ya ha dicho. Antes de dormir, si has compartido tu carga con alguien, vuelve a recordar la palabra de aliento que recibiste. Repítela en oración y deja que su eco silencie la autoacusación. Incluye la práctica de la oración confidente en tu rutina nocturna. Si has confesado a otro y has recibido oración, cierra la noche repitiendo en voz alta la oración que te hicieron o una versión de esa petición. Si la confesión fue privada y no hubo tiempo de recibir cobertura, ora pidiendo a Dios que traiga la cobertura de un hermano y que su paz sea palpable. Una oración nocturna que reconoce la intervención de la comunidad fortalece la sensación de pertenencia y de respaldo espiritual. La práctica de reiterar la oración comunitaria en la noche es una forma de permitir que la gracia recibida se instale más hondo. Atiende la necesidad de mandato pastoral cuando la culpa persiste. Santiago habla también del llamado a orar por los enfermos y los que flaquean. En algunos casos la culpa se vuelve crónica y requiere intervención pastoral sostenida. Sí, después de confesar y recibir oración, la culpa persiste con intensidad incapacitante, busca al pastor o líder que pueda acompañarte en un proceso más extenso de discipulado o apoyo pastoral. La comunidad madura sabe cuándo redoblar la cobertura y cuándo derivar a recursos profesionales si hay componentes psicológicos que necesitan tratamiento clínico. No te avergüences de pedir ayuda prolongada. La restauración verdadera muchas veces es un proceso. Transforma la práctica de Santiago en un ritual nocturno comunitario. Propongo un protocolo sencillo para usar en la noche cuando la culpa nos desvela. 1. Confesión, en voz baja. Nombra la falta ante Dios y, si corresponde, recuerda la conversación con el hermano a quien confesaste. 2. Receptividad. Escucha en tu memoria la oración que el hermano elevó por ti o pronuncia una petición de intercesión. 3. Declaración. Repite una afirmación que confirme la sanidad por la oración de la comunidad. 4. Compromiso. Escribe un paso de reparación o de cambio para el día siguiente. 5. Descanso. Entrega la noche a Dios sabiendo que la comunidad te cubre. Esta práctica convierte la confesión en experiencia corporal y relacional que facilita el descanso. Concluye con la visión misionera del descargo de culpas. Santiago no desea que la confesión sea solo un ejercicio terapéutico privado. Su fin es la comunión y la salud del cuerpo de Cristo. Cuando la comunidad perdona, ora y acompaña, se restituye la belleza del testimonio público de la gracia. Tu descanso personal se integra en una misión más amplia. Al recibir sanidad gracias a la confesión y la oración de otros, te conviertes en testigo que puede ayudar a otros a liberarse. Así, dormir con la conciencia limpia no es un logro aislado, sino parte de la vocación de ser iglesia que sana y es sanada. Cierre y llamada a la acción. Has llegado hasta el final de este viaje espiritual llamado descargo de culpas, y por eso te felicito. Muy pocas personas sostienen la escucha hasta el final de una palabra que confronta, sana y restituye. Llegar aquí demuestra que tu corazón no está cerrado a la gracia. Has permitido que la palabra y la oración trabajen en ti. Hoy no te doy un consejo superficial. Te devuelvo una verdad que puede reorganizar tus noches y tus días. Si has acompañado cada enseñanza, cada ejemplo bíblico y cada paso práctico, entonces ya has recibido herramientas concretas para soltar remordimientos, reclamar perdón y dormir con la conciencia limpia. Si todavía llevas peso, no te desalientes. Lo que sigue es un cierre que consolida lo que comenzaste y te reta a transformar la escucha en vida. Primero, reconocimiento y celebración por haber permanecido. Has tomado tiempo para escuchar y esa elección merece honra. La mayoría de las almas huyen cuando el mensaje exige honestidad. Tú te quedaste. Felicítate. Hacerlo es un acto espiritual. Reconocer tu valentía es permitir que la gracia se arraigue en una actitud de humildad activa. Repite mentalmente: hoy fui valiente. Hoy me acerqué a la verdad. Permitir que esta frase te sane no es orgullo. Es recibir la gratitud de Dios por tu disposición. Segundo, invito a que declares en los comentarios la frase que prueba que llegaste al final. Quiero que dejes ahora la frase: renuevo mi descanso en Cristo.
Si la escribes, yo sabré quiénes fueron los que no huyeron, quienes quisieron ser transformados hasta el último segundo. Este sencillo acto es una señal, no es una comprobación legalista, es un sello público de tu compromiso. Escribe la frase con la convicción de que, al hacerlo, afirmas ante Dios y ante la comunidad que deseas vivir la libertad que hoy se te ofreció. Tercero, una palabra sobre el valor de compartir y suscribirse. Si no estás suscrito, hazlo ahora. Comprenderás que suscribirte no es un gesto digital sin sentido. Es tomar una decisión espiritual que dice, quiero alimento regular para mi alma. Si ya estás suscrito, regocíjate. Eres parte de una red de apoyo espiritual. Dar me gusta también es una acción espiritual porque de manera práctica ayuda a que este mensaje alcance a otras personas que están en soledad o sin iglesia. Cuando presionas me gusta, estás colaborando para que un corazón herido encuentre consuelo. No lo veas como simple clic. Míralo como una pequeña ofrenda que permite que la palabra llegue a quienes duermen con remordimientos. Cuarto, la penúltima enseñanza fue una llave. Hoy te recuerdo que la penúltima enseñanza, la confesión comunitaria y la oración fraterna, puede contener la clave para una bendición que aún no has desbloqueado. Si has seguido hasta aquí, revisa si hay una persona a la que puedas confesar tu falta. Tal vez la bendición que esperas esté atada a ese acto de humildad. No postergues la reparación. Muchas puertas espirituales permanecen cerradas hasta que la verdad se dice en presencia de otro. La comunidad es la columna que sostiene la libertad personal. Quinto, una breve exégesis pastoral sobre el peso de la vergüenza. La vergüenza no es culpa. La culpa nombra un acto. La vergüenza te reduce a un veredicto de identidad. Hoy te exhorto a no aceptar nunca la sentencia de la vergüenza. Si escuchas la voz que te dice eres menos, cámbiala por la voz del Padre que te afirma: eres mío, te he buscado, te he restaurado. La culpa puede llevarte al arrepentimiento. La vergüenza te paraliza. La misión de estas enseñanzas ha sido ayudarte a distinguir, a confesar lo justo y a desechar la narración dañina que convierte hechos en identidad permanente. Sexto, un llamado a la acción concreto y urgente. No permitas que el oído aquí quede en teoría. Hoy, antes de dormir, realiza 3 actos concretos en orden. 1. Nombra en voz alta la falta central que aún te duele. 2. Realiza un gesto simbólico de entrega. Puede ser poner mano sobre el pecho y decir, Señor, te lo entrego. O escribir la falta en un papel y guardarlo en un lugar visible como promesa de cambio. 3. Pide que un hermano o hermana en la fe ore por ti dentro de las próximas 48 horas. Si sigues estos pasos, no solo habrás recibido información, habrás lanzado un proceso que obliga a la conciencia a moverse del remordimiento a la reparación. Séptimo, el efecto persuasivo que quiero provocar ahora. Si no te suscribes o no compartes, imagina que te guardas para ti la medicina que curaría a otro. Eso no es una acusación vana, es una invitación a tomar responsabilidad por el bien común. Si formas parte de esta comunidad y no participas, pierdes la urgencia del mandamiento del amor que nos llama a sostenernos. Si ya participas, siente orgullo. Estás colaborando para que la gracia circule. Haz que sentir esa pequeña vergüenza por no haber compartido antes se convierta en impulso para actuar ahora. Octavo, metáforas y filosofías persuasivas para convencerte de compartir. Piensa en la culpa como una casa con ventanas rotas por donde entra el frío nocturno. El descargo de culpas es el artesano que repara esas ventanas. Compartir este video es llevar el artesano a la casa de otra persona. Suscribirte es aceptar un plan de mantenimiento para que la casa no se deteriore de nuevo. No es simple analogía, es una forma práctica de ver la interdependencia del cuerpo de Cristo. Cuando uno restaura su casa, la vecindad también se beneficia. ¿Preferirías que la casa de tu vecino se mantenga helada por orgullo o que la ayudes con un gesto pequeño? Comparte. Noveno, hazte cargo de la responsabilidad personal y comunitaria. La libertad que hoy esperas depende tanto de tu confesión como de tu voluntad de reparación. No elimines la tarea humana de la obra divina. Confesar delante de Dios te limpia. Reparar delante del hermano legitima la limpieza. Comprometerte a no repetirlo asegura la permanencia. Vive este proceso como un pacto. Dios obra, tú respondes. Si fallas, vuelve con humildad. Si prosperas, agradece y sirve. Décimo, un cierre litúrgico y práctico que debes seguir ahora mismo. Quédate unos minutos más en silencio, con la música de este video acompañando tu respiración. Haz lo siguiente, cierra los ojos, respira profundamente 3 veces. En la primera respiración di en voz baja, confieso, y nombra la falta. En la segunda respiración di, recibo, y pronuncia la promesa de perdón que más te ha tocado en este audio. Por ejemplo, recibo la purificación por la sangre de Cristo.
En la tercera respiración dice, me entrego y confía la noche al Señor. Después escribe en los comentarios la frase, renuevo mi descanso en Cristo y deja un me gusta. Suscríbete si aún no lo estás. Haz esta acción como signo de que te comprometes a vivir lo que has aprendido. 11. Una palabra final sobre la quietud que pedimos ahora. Al terminar este video te pido que no pauses la música ni la oración. Quédate quieto unos minutos, permitiendo que la paz que declaraste se asiente. No interrumpas la conexión con brusquedad. Deja que la melodía haga de mantel para la oración que ahora pronunciarás en tu interior. Aprovecha ese tiempo para agradecer, alabar y, si quieres, ofrecer una breve alabanza en voz baja. Gracias, Señor, por limpiarme. Gracias por el descanso. Gracias por la comunidad. No te levantes apresurado. La consolidación del descargo de culpas necesita reposo. 12. Promesa final y envío. Al concluir te prometo, no como oráculo mágico, sino como pastor que ha visto transformaciones, que si aplicas con sinceridad estos pasos, tu conciencia comenzará a cambiar su modo de actuar en las noches. No todas las heridas se cierran de inmediato. Algunas requieren repetición, reparación y comunidad. Pero la línea está marcada. La gracia existe. El perdón fue tratado por Cristo y tu respuesta honesta abre la puerta. Levántate mañana con una acción concreta. Pídele al Señor que confirme lo que hoy comenzaste. Y si te sientes dispuesto, comparte tu testimonio en este canal cuando comiences a ver frutos. Cierre definitivo. Gracias por escuchar hasta el final. Eres parte de una familia que no abandona a los suyos en la noche. Escribe ahora, renuevo mi descanso en Cristo. Da me gusta, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite volver a dormir con la conciencia limpia. Quédate en silencio con la música, ora en tu corazón y permite que la paz del Señor inunde tu noche. Descansa en Él.